17, 2 minutos y como cada jueves ya estamos con Elena Maidana para este bloquecito, para pensar, para conversar envueltas y revueltas en el aire. Elena, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo están? Bien, acá por arrancar un mate. Y te estoy intentando hacer un mate cocido. Vamos a decir. Todo mientras conversamos. Así debe ser. Así es. Bueno, Elena, un poco ya nos habías anticipado y empezamos a charlar la semana pasada. Y nos decías, es un tema que da para hablar mucho. Sí, la propuesta para hoy, que va a tener continuidad, continuará, gira en torno o da vueltas en torno a lo visible y a lo invisible, pero pensándolo sobre todo de una perspectiva social, o sea, lo visible y lo invisible en las relaciones sociales, y sobre todo en relaciones sociales que se dan en el espacio público, que uno diría es el espacio de la aparición y de lo visible, de las visibilidades. Entonces, ponernos a pensar sobre eso, porque un planteo que hago es que las desigualdades sociales también se concretan y se manifiestan en el orden de lo visible. Y para pensarlo, creo que si ponemos el foco en las interacciones urbanas, vamos a encontrar muchos ejemplos. Y la pregunta que me hacía era, ¿qué es lo que no vemos en lo visible? ¿Qué es lo que no vemos en eso que está frente a nuestras narices y que sin embargo no nos interpela y que sin embargo ni siquiera nos mueve, ni siquiera nos genera algún tipo de efecto, algún tipo de reacción? Entonces creo que lo que no vemos en lo visible socialmente, y no lo vemos muchas veces, a veces por exceso. Hay tanto que terminamos por no ver. Otras veces por acostumbramiento. Nos acostumbramos a no ver ciertas personas, ciertas cosas, ciertos incluso acontecimientos. Es decir, la propia cotidianidad urbana está hecha de naturalizaciones, es decir, las miradas que efectivizamos sobre el paisaje urbano, y está hecho de presencias pero también de ausencias, o de presencias que terminamos transformándolas en ausencias. Y entonces dejamos de verlo por acostumbramiento, decía, porque naturalizamos, por naturalización, y sobre todo por insensibilidad. De algún modo, en la cotidianidad y en la proliferación urbana, terminamos de alguna medida anestesiados. Ya hace, a comienzos del siglo XX, un pensador europeo, alemán, como Walter Benjamin, él analizaba, o sea, con esa capacidad que tienen algunos intelectuales de poder percibir lo que está pasando en el mismo momento en que está ocurriendo, él se quedaba como fascinado por eso que estaba pasando delante de sus narices y que pocos se daban cuenta. Y entonces lo que él llegó a plantear es cómo la vida urbana, esa vida urbana que surgía pujante en las ciudades europeas de comienzos de siglo, esa ciudad, por el exceso de estímulos perceptivos, terminaba anestesiando, nos anestesiaba. Y bueno, creo que hay mucho de eso también en nuestras interacciones y en nuestra cotidianidad urbana.
Entonces, pensaba eso, esta cuestión de cómo terminamos no viendo aquello o aquellos a los que no queremos ver. Ahora, Elena, ahí también es interesante. Rita Segato habla de que eso se entrena también, ¿no? O sea, esa pedagogía de la crueldad de la que uno va todo el tiempo recibiendo como una cantidad de informaciones cruentas o de imágenes, y que vamos como esto, como decís, anestesiándonos y ya no nos interpela. Claro, pero sin que nos interpele incluso desde la crueldad, o sea, en realidad no nos interpela justamente esa crueldad que se vuelve cotidiana, y tan cotidiana que terminamos no percibiéndola. Porque estoy de acuerdo con esto que vos decís, hay una pedagogía, podríamos decir una pedagogía social urbana que nos acostumbra a no ver lo que no queremos. Uh-huh. Es urbana, pero en realidad es social en sentido amplio. Y lo que no queremos ver, y terminamos no viéndolo. Y no nos afecta. Si nos ponemos a pensar nuestros recorridos urbanos, nuestros recorridos por la ciudad, aún en una ciudad mediana como es Posadas, y esas prácticas, esas conductas son cotidianas, están naturalizadas. Y para dar un ejemplo, voy a compartir un texto que escribió ya hace unos años, en el 2007, Laura Vian, y dice lo siguiente: peatonales relatos. Día miércoles en la ciudad de Posadas. Iba yo con mi tranco lento de embarazada por Félix de Azara hacia la calle Rioja. Observé a la distancia, a 1,5 cuadras más o menos, que estaba una mujer parada en la esquina. Seguí caminando, mientras ella continuaba sin moverse en el mismo lugar. Vi entonces su bastón blanco. Por lo visto esperaba que alguien la ayudara a cruzar. Habré tardado casi 2 minutos en llegar hasta ella. Sí, era no vidente y seguía esperando. Me ofrecí para ayudarla, a pesar de que iba en sentido contrario. La acompañé 2 cuadras más hasta el círculo médico, donde la dejé. En el trayecto me dijo: después dicen que la ciega soy yo. Hacía como 10 minutos que estaba en esa esquina y nadie se acercó a ayudarme. Y eso me duele más porque Posadas es mi ciudad. Nací y me crié en Posadas. Luego viví unos años en Buenos Aires, pero allá no siempre me pasaba esto. Allí, más de una vez, hasta los taxistas que dicen que son unos hijos de puta, se ayudan, paran, te ayudan, paran para que cruces. Acá no. Acá parece que los que no ven son los otros, aunque yo soy la ciega. Yo solo la miré. Yo solo la miré. Acá en Posadas. Uh-huh. Solo mirar, que parece mucho, ¿no? Y sí, porque uno tiene que preguntarse qué miramos cuando vemos, qué percibimos, qué dejamos de percibir. Y creo que este acostumbramiento, esta naturalización de presencias que no queremos ver, y sobre todo esas presencias que no queremos ver, es la presencia de los sectores subalternos, de los sectores de los indigentes, de los minorizados de la sociedad, discriminados. Es para con ellos esa no visión, esa no percepción. Porque el tema es ¿qué hacemos frente a esos otros cuya presencia nos interpela? Y nos interpela sensiblemente. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Y hay 2 conductas que son las básicas. Una es: los negamos, los evitamos, los eludimos. Es muy común que crucemos de cuadra,
o donde ya sabemos que hay alguien que se instala para pedir, para vender productos, hagamos todo un recorrido un poco más largo con tal de evitar o de rehuirlos. O bien la otra respuesta suele ser percibirlos como los feos, sucios y malos de la ciudad, y entonces los discriminamos, los rechazamos, los minorizamos. O sea, son prácticas y son conductas nuestras que están naturalizadas. Entonces, o los volvemos invisibles, aunque están delante nuestro, o los despreciamos. Y a propósito de esto de volver invisible, yo quiero de paso aprovechar y voy a recomendar un libro, el libro Neverwhere de Neil Gaiman, que es un escritor británico de libros fantásticos. Recomiendo su lectura. El libro Neverwhere de Neil Gaiman lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Posadas. O sea, los que son socios van y buscan, y los que no se asocian, ya que estamos. Y en esta novela, que es una novela fantástica, Neil Gaiman presenta la dualidad, porque es una dualidad complementaria la que se da entre este mundo visible e invisible. Y él habla de Londres. Y la novela es de personajes, sobre todo el personaje principal, que es Richard Mayway, que de un día para otro se cruza de ese Londres visible, se cruza a ese Londres que es invisible, pero que es invisible porque no se lo quiere ver, porque no es que no esté, está. El asunto es que no se lo ve. Y entonces plantea cómo en realidad el Londres está hecho de ese lado visible y ese lado invisible, que a su vez son complementarios. Y voy a aproximarles, voy a compartir con ustedes un fragmento pequeño que da cuenta de esto que estoy, es decir, él ficcionaliza esto que estamos hablando. Relata Neil Gaiman en Neverwhere. En la puerta había un guardia que examinaba con detenimiento las invitaciones grabadas que todos los caballeros bien afeitados y vestidos de smoking y todas las perfumadas damas con vestidos de noche debían presentar. A continuación, tachaba sus nombres en una lista antes de dejarles entrar. A su lado, un policía de uniforme supervisaba implacable a los invitados. Richard y Puerta, que es el nombre de uno de los personajes, entraron sin que nadie reparara en ellos. En la escalinata había una cola de gente que llegaba hasta las puertas del museo, y Richard y Puerta se pusieron a la cola. Un hombre de pelo blanco, acompañado por una mujer que lucía un abrigo de bisón, se puso justo detrás de ellos. De repente a Richard se le ocurrió una idea. ¿Pueden vernos?, preguntó. Puerta se volvió hacia el caballero que tenían detrás. Se quedó mirándolo fijamente. «Hola», dijo. El hombre miró a su alrededor, confuso, como si no estuviera seguro de qué era lo que le había llamado su atención. Luego vio a Puerta justo delante de él. «Hola, soy Puerta», se presentó. «Él es Richard». «Oh», balbuceó el hombre. Luego se puso a buscar algo en el bolsillo interior de su abrigo, sacó una pitillera y se olvidó de ellos por completo. «Ya te lo decía yo, esto es así. Si perteneces al Londres de abajo, al Londres invisible, lo normal
es que pases completamente desapercibido a sus ojos, a menos que te pongas justo adelante y les hables directamente. Pero incluso en ese caso, se olvidan de ti en cuestión de segundos. Es súper gráfico. Súper gráfico. Y en realidad, este relato, que está en clave fantástica, nosotros lo protagonizamos. Pasamos al lado de indigentes, de discapacitados, y no los vemos. O si los vemos, a los 3 o 4 pasos nos olvidamos de ellos. Tal es el proceso de acostumbramiento, de anestesiamiento y de insensibilización al que nos hemos acostumbrado. Entonces, creo que vale la pena detenernos a pensar en esta dimensión de lo visible y lo invisible, que también se manifiesta, o mejor dicho, que también está presente en las formas como construimos, sostenemos, naturalizamos desigualdades sociales. Ahora, pensaba un poco, me imaginaba en la calle, ya que hablas de lo urbano, todas esas situaciones que no nos gustaría ver y que las vemos, digamos, ¿no? Porque lo que me parece que también está ahí es como eso que vos decías, ¿qué hacemos con eso? O somos espectadores, en el mejor de los casos, porque los estamos como asumiendo que los vemos, y lo otro sería, bueno, ¿qué hacemos? Porque algo deberíamos poder hacer para, no sé, para modificar. Porque es tan abrumador todo, pero bueno, algo podemos hacer. Y para empezar, creo que hay que empezar a mirar de otra manera. Uh-huh. Es decir, y hay que... Yo ahí estoy cuando planteamos, o sea, cuando se plantea que los cambios sociales necesitan cambio de conciencia. Creo que sí, pero también cambio de sensibilidad. Si no cambiamos, si no interrogamos, problematizamos y transformamos nuestras sensibilidades, y muy poco vamos a poder hacer. Uh-huh. Es decir, tenemos también que ver cómo estamos formateados nosotros socialmente y qué sentimos frente, y hago una pregunta que después la retomaré en otro encuentro, ¿qué sentimos frente al dolor de los demás? ¿Cómo nos interpela el dolor de los demás? Uh-huh. Es decir, esa es una pregunta que dejo abierta, pero que creo que hace a esto. ¿Qué sentimos? ¿Somos capaces de hacer algo, y no solamente para calmar nuestra mala conciencia, sino para transformar este orden que es injusto y que se manifiesta ahí, o sea, de estas formas que son muy evidentes y sin embargo pasan desapercibidos? Uh-huh. O no lo queremos ver, porque también creo que ahí también se juega esta cuestión de en qué espejos queremos vernos. ¿No será que si nosotros los vemos a ellos, de algún modo nos estamos viendo también nosotros, y ese es el espejo en el cual no queremos vernos, porque nos interesa más vernos en otros espejos, muchas veces que inaccesibles, uh-huh. inaccesibles, y sin embargo al cual aspiramos? O sea, tiene que ver más con aspiraciones y negaciones que también nos atraviesan personalmente, subjetivamente, y que formatean nuestras subjetividades. Entonces, yo, con esos que marchan por la calle, con esos que piden en la calle, que reclaman, no quiero tener nada que ver. Uh-huh. Y no escucho, no veo, me corro, voy para otro lado. Que es como una cosa de decir, a mí no me va a tocar, yo no voy a estar ahí. Mucho de eso tiene, uh-huh. Mucho de eso tiene.
además de no querer tampoco, o sea, que no te importa el orden el orden de las cosas, que no te afecta, que no te modifica. Yo pensaba en esto de o no los vemos o los vemos como feos, sucios y malos. Es interesante escuchar los comentarios de vecinos de la ciudad cuando se hacen acampes en la plaza. Si uno se pone a leer o a seguir la cobertura mediática o a escuchar lo que dice la gente en la calle, y enseguida están las descalificaciones. Son sucios, tienen mal olor, ensucian la plaza, ensucian el espacio público, son violentos, son malos, son agresivos. Entonces, eso también uno tiene que ir, también tiene que ver con este proceso que nos formatea, porque nosotros tenemos a mano un banco de descalificativos y que de larga intensidad, de larga historia, de larga memoria. Y tenemos a mano, tenemos disponibles. Y también de larga intensidad, porque esos preconceptos y esas operan todo el tiempo. Totalmente, sí, aparte funcionan, sí, y operan. Entonces, eso está a mano, por eso digo, es como una especie de banco de imágenes, y en este caso es un banco de epítetos, de descalificativos, que tenemos al alcance. Y entonces pienso, los salvajes, los bárbaros, los violentos, los incivilizados, y podemos seguir, y si no los creamos, pero en general no necesitamos crear. Ahora serían los vagos, los planeros, todas esas otras que están ahí. Tal cual, pero que en realidad son formas de descalificar al otro para poder acentuar, o sea, yo creo que es para poner límites entre uno y otro. A ver, yo llego hasta acá, y a partir de acá están estos incivilizados, estos planeros, y yo con eso no tengo nada que ver. Pero también no me preocupa lo que pasa con ellos, no me interesa. Entonces creo que, y eso me parece que es muy grave, porque nos va transformando en seres insensibles frente al dolor de los demás, y eso también sirve como para generar un caldo de cultivo que ayuda a que crezcan, se profundicen, proliferen discursos de odio, discursos de súper violentos contra el otro, que no solamente es diferente, sino es desigual. Entonces, creo que hay que analizar esos procesos y ver cómo se van articulando. Pensaba, Elena, mucho se ha hablado y se ha escrito cuando se analiza, por ejemplo, la última dictadura cívico-militar, y quienes vivieron en ese periodo, desde los silencios hasta cómo es que no se dieron cuenta, cómo es que pasaba eso mientras la ciudad vivía una normalidad, entre comillas, y bueno, uno puede ir desde la guerra hasta los grandes genocidios, desde los más visibles hasta los más cotidianos. ¿Cómo es que seguimos como si nada? Creo que está muy bueno esto que vos aportás, porque pensaba en una película, Shoah, sobre el Holocausto, que lo que pone el foco justamente es en eso. Veían pasar los trenes frente a su casa con el cargamento de seres humanos que iban a los hornos, iban a los hornos crematorios, iban a Auschwitz, y sin embargo pareciera que no veían nada. Esto que vos decís, esta normalidad que se construye, que es una normalidad monstruosa. Es decir, si uno
se pone a analizar desde esta perspectiva que estoy queriendo tratar de poner en foco. En realidad, uno se preguntaría, ¿quiénes son los monstruos? Bueno. Exacto, ¿quiénes son los monstruos? ¿Quiénes somos los monstruos? El otro, que es despreciado, que está puesto en lo peor de la escala humana, o los que los ponemos en esa escala. Además, la propia categoría de lo monstruoso también, ¿no? Como para pensarlo. Elena, nos queda para seguir charlando. Sí, mi idea es seguir charlando sobre esta cuestión de lo visible, de lo visible y de lo invisible, esa complementariedad, esa dialéctica que se da entre esas dos caras que en realidad están articuladas. No hay visibilidad sin invisibilidad, no hay presencia sin ausencia. Entonces, ir viendo esas tensiones. Entonces, quiero seguir indagando sobre esta cuestión de las visibilidades y sobre todo trabajando o partiendo de las visibilidades urbanas. Genial. Entonces, bueno, ¿qué pasa con las visibilidades urbanas y qué invisibilidades se potencian y cuáles no? Pensaba en una ciudad que además, entre comillas, se planifica, digamos, ¿no? Hay quienes planifican, evidentemente hay sectores que deciden no ver, entonces ni siquiera planifican para esos sectores, ¿no? O la planificación es la exclusión, justamente. Porque en realidad, en general, cuando se planifica, es decir, no, pero en general, el proceso hegemónico se planifica desde la idea y desde el concepto de la tabula rasa. No hay nadie. No hay nadie, no hay nada. O sea, desde la idea de vacío. Entonces, es como si el gesto fuera un gesto fundacional, fundante, que crea un mundo de la nada y un mundo de nuevo. O sea, mucho del urbanismo tiene ese costado o ese perfil. Podríamos pensar en términos de un perfil fundante, iniciador, colonizador también podemos decir, ¿no? En esos términos sí, también, pero se piensa desde esa, o sea, es esa la perspectiva que prima. No hay nada y sobre esa nada se planifica. Es decir, el urbanismo generalmente se ha trabajado desde allí. No todo urbanismo, no hay que generalizar, pero el urbanismo hegemónico sí. Y creo que nosotros lo hemos vivido acá en nuestra propia ciudad como Posadas. O sea, se planificó la costanera como si la planificación, como si en esa zona de la costa no había gente, no había vegetación, no había nada. No había vida ahí. Y porque la idea que prima es, insisto, es la de tabula rasa, la de vacío, la de desierto. Totalmente. Bueno, Elena, dejamos ahí para seguir. Totalmente, da para mucho. Para esto seguir. De lo visible, invisible. Es como cuando nos vamos poniendo los lentes, que decimos los lentes violetas, que cada vez vamos viendo un poquito más, tal vez así, ¿no? Empezar a entrenar también lo que miramos y hacernos cargo de lo que eso implica, ¿no? Porque cada vez que vemos algo, algo genera y alguna reacción, algún cargo hay que hacerse, ¿no? Porque eso también lo que vos planteás, bueno, no es solamente, yo decía, no es solamente una cuestión de conciencia, sino también y fundamentalmente de sensibilidad. Y aparte no es una cuestión solo del otro, como que es algo que está en el otro, entonces yo pongo todo el problema en el exterior. También nos atraviesa, nos configura y nos conforma. Entonces si no pongo también bajo esa lupa analítica, crítica, cuestionadora, mis propias prácticas, y también me quedo corta. Totalmente. Elena, muchas gracias. Bueno, nos volvemos a encontrar.
Elena Maidana con esta propuesta de cada semana, vueltas y revueltas en el aire, y nos quedan dando vueltas muchas cosas, así que nos encontramos el jueves. Nos encontramos. Gracias, Elena. 17:32. Adelante, somos desafiantes. Lo que no mata nos fortalece. Lo digo hoy y es lo que crece. Lo que no mata nos resucita. Abre más puertas y eso te excita. No me gusta la postura del campeón ante la vida, no la compro ni la vendo, casi que es un reverendo. Me aburre la perfección. Tu ambición te hace un condón. En la mugre está lo cierto. En perder se hallan aciertos. Yo no digo que te dejes vencer, solo digo que la vida no es tan malo el saber perder. Porque la pérdida se gana, donde hay tierra hay montaña, llegará cualquier final, no te resta el funeral, donde hay luna siempre hay sol, donde come uno, comen dos. Si hay música te canto, con o sin ningún encanto. El gordo, para vos que sos tan flaca, para vos que desde chica te confunden con la urraca, para aquel que corre poco, para vos que sos un moco, para aquel que llega tarde cuando ya las papas arden, a vos que te cuesta que vas de la risa al llanto, para vos va mi canción, para vos de corazón, para vos yo te lo digo aunque tenga o no razón, porque en la pérdida se gana, donde hay tierra hay montaña, llegará cualquier final, no te resta el funeral, donde hay luna siempre hay sol, donde come uno, comen dos. Si hay música te canto, con o sin ningún encanto, con o sin ningún encanto. Para vos es pa' quien canto. Que la tibieza de estos tiempos no